yo les traje esta palabra. Y le voy a pedir a hermano Patito que ponga nomás la imagen. Les traje esta palabra, esta introducción, porque me acordé de esta escuelita. ¿Se acuerdan de esta escuelita? De la escuelita del Chavo. Que me acordé de esto porque se me vino una frase a la cabeza, que es de Godínez, que está ahí atrás. ¿Se acuerdan de Godínez? Este es para los más viejitos. Godínez, el que está allá, pues, ¿cómo no se ve? El de amarillo. Ah, el de amarillo, ese que está con su gorrito, será Godínez. Entonces, me acuerdo que en la escuelita nunca sabía nadie nada, pues, ¿ah? Como que era más o menos porrito ahí, ya no sabían, el Kiko no sabía nunca, el Chavo no sabía nunca, la Chilindrina no sabía nada. Y bueno, de repente el ñoño ese sabía, ya el ñoño ese contestaba bien. Y había una frase célebre de Godínez que decía, nada, pero estudiando cualquiera sabe. Sí, decía, nada, pero estudiando bien cualquiera sabe. ¿Ah? Eso decía, estudiando cualquiera sabe. Entonces, esa es mi introducción del día de hoy para que se acuerden de esta frase. Estudiando bien cualquiera sabe. ¿Ya? Estudiando bien cualquiera sabe. Así que yo les traje hoy día, no es trampa, les traje hoy día un regalo de una clase. ¿Ya? Les traje una clase porque en esta semana vimos una clase resumen de muchas clases, ¿ya? Y cuando me preguntó la hermana Mirta si podía predicar, incluso ella me dijo, pucha, si predicaba esa clase sería ideal para todo lo que nos hemos perdido en las últimas clases. Y yo me reí un poco y le dije, ya voy a predicar eso, pero después en realidad le encontré mucho sentido, porque cuando yo armé esta clase, armé una clase de varias clases que habíamos estado haciendo, y me costó un montón hacer la clase. Me demoré harto tiempo, le dediqué harto tiempo a poder construirla, y en el momento que di la clase, muchas de las mujeres estaban ocupadas, estaban trabajando, tenían los celulares ahí, pero no podían estar atentas a lo que estaba pasando. Otras no se pudieron conectar simplemente, y otras que sí estaban conectadas me avisaban por interno, pero estoy en el trabajo y no puedo poner mucha atención o no puedo contestar. Y dije, no, tanto trabajo para que los hermanos pudieran aprender esto, y yo creo que esta es mi oportunidad para que a lo mejor el resto de la iglesia también lo pueda aprender, y para los que hoy día están en su casa tranquilos y no están trabajando, también la escuchen con tranquilidad, ¿ya? Entonces vamos a estudiar esta clase que es de la línea de tiempo que nosotros hemos estado estudiando, la línea de tiempo del pueblo de Israel, ¿ya? Nosotros una vez le pusimos esa línea ahí, que nadie mira excepto la Tucha y yo, pero hay una línea, de repente acérquense y la mira, ¿ya? Y esta línea, cuando la construimos, yo le conté otra vez, no sabíamos nada. Entonces nosotros ahí con Google la fuimos armando y le fuimos poniendo como los personajes de la Biblia ahí en orden, ¿ya? Y de repente llegamos a donde ustedes ven esa división ahí de las flechas y no hallábamos cómo hacer esa parte, porque después de como de 30 años de cristiana nos dimos cuenta recién que en la Biblia de repente Israel se dividía y dijimos, pero ¿cómo? ¿Cómo nunca nos dimos cuenta antes? ¿Ya? ¿En qué momento escribieron la Biblia de nuevo? No me avisaron. ¿Ya? Entonces, no, pues estaba ahí desde siempre y no nos habíamos dado cuenta. Y ahí dijimos, Israel se dividió en el norte y en el sur. Y era como que nosotros habíamos hecho un gran descubrimiento. Y siempre había estado ahí. Y decimos, miren lo que descubrimos. Ya descubrimos que se había dividido Israel y se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Y el reino del norte se conoció como el reino de Israel, ya, el reino de Israel. Y el reino del sur se conoció como el reino de Judá, del reino de Judá, ¿ya? Entonces, toda la primera parte que nosotros vemos de la Biblia es un reino unificado, ¿ya? O sea, es un Israel,
y cuando empiezan a tener reyes, ¿ya? Que tienen a Saúl, que tienen al rey David, a Salomón, era un solo reino, el reino de Israel, que era uno solo. Pero después del hijo de Salomón, Robán, se divide Israel, Jeroboam, Roboam, reino del norte, reino del sur, y por el reino del norte pasaron un montón de reyes, pero eran todos malos. Muy bien, todos los reyes que hubieron en el reino del norte fueron todos malos, hasta que el reino del norte fue exterminado, las tribus del norte por los asirios, ¿ya? Pero por el reino del sur siguió el reino de Judá, y en el reino del sur empezamos a tener muchos reyes también, algunos buenos, poquitos se salvaron, y el resto malo, entre medio alguno bueno, malo, alguno bueno. Y seguían también hartos malos. Ya, pero al final, entre tantos reyes malos que también hubo un momento en que Jehová dijo también, así como pereció también Israel, va a perecer Judá. ¿Ya? Entonces empezaron a venir profetas a anunciar de que Jerusalén iba a ser destruida. Entonces algunos no lo podían creer, pero venían profetas del Señor a anunciar que esto iba a pasar. Y en la clase de hoy día vamos a hablar solo de los últimos reyes que tuvo este reino de Judá, ¿ya? Porque son muchos, pero vamos a hablar de los últimos porque esto es la previa de la caída de Jerusalén, ¿ya? Entonces, los últimos reyes que tuvo este reino de Judá, tenemos al rey Josías, ¿ya? Que de todos esos reyes que están ahí, es el único que fue un buen rey, ¿ya? Y algo muy curioso, yo le puse fotito ahí para que ustedes medio se lo imaginen. Lo curioso de Josías, que como ustedes pueden ver en la imagen, fue rey teniendo apenas 8 años, ¿ya? Entonces se murió su papá, llamado Amón, y el pueblo levantó como rey al heredero al trono, que era su hijo, pero este niño apenas tenía 8 años y él empezó a reinar en Jerusalén, en el reino de Judá, capital Jerusalén, y lo hizo bien. A pesar de que haber tenido 8 años, él fue una buena persona y fue un buen rey, ¿ya? Y reinó 31 años. Al morir él, empieza a reinar su hijo, que se llama Joacás. ¿Pero qué creen? ¿Qué fue? Malo. Fue malo de nuevo, malo. Y eran malos, cuando nosotros hablamos que eran malos, lo que dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, así como hicieron sus antepasados. Ya siempre nos repite eso. ¿Y qué era lo que habían hecho los reyes del antepasado? Habían empezado a levantar altares de idolatría, y levantaban altares para otros dioses paganos, y hacían adoraciones a estos dioses tan crueles como, por ejemplo, pasar por el fuego a sus hijos, ¿ya? Este tipo de cosas eran atrocidades que hacían en esas culturas vecinas, y estos reyes que hacían lo malo como sus antepasados, lo que hacían era imitar las culturas de los pueblos vecinos, imitando cosas tan atroces como esta y este tipo de idolatría, ¿ya? Vino este rey Joacás, que fue un rey malo, que reinó solamente 3 meses, muere, y entonces empieza a reinar este rey llamado Joacim, que estuvo 11 años, ¿ya? Del cual les voy a hablar un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. Luego empieza a reinar Joaquín, y termina el rey llamado Sedequías, ¿ya? Y con eso terminamos los reyes de Jerusalén. Entonces, el rey Josías, este rey que yo le decía que empezó reinando cuando tenía 8 años, pero cuando terminó de reinar ya no era un niño, ya tenía 39 años, ¿ya? Ahí pisando los 40. Cuando, joven igual, un lolito igual, de todas maneras, cuando terminó de reinar. El rey Josías, ¿ya? Algo como interesante que pasó en el reinado de Josías es que un día un sacerdote llamado Hilcías encontró un rollo ahí en el templo, y era un rollo de la ley. Entonces, mira rey lo que encontramos.
Y él cuando lo ve se emocionó mucho y entonces él dijo, tenemos que hacer las cosas correctamente, así como aparece en este rollo de la ley. ¿Ya? Otra cosa interesante es que Josías fue amigo del profeta Jeremías. El profeta Jeremías era joven cuando el Señor lo llamó a su ministerio. ¿Ya? ¿Yo por qué se lo menciono? Porque a mí me pasaba, que yo no creo que haya sido la única, que en realidad, como le digo, yo no podía ordenar eso si no fuera por Google. Ahora sí, ahora lo podría ordenar sin estar googleando. Pero yo no podía ordenar eso porque no sabía quién vivió antes, quién vivió después, ni quién vivieron simultáneamente. Entonces yo decía, ¿dónde instalo Jeremías? Lo instalo por acá, cerca de Abraham, dentro, por ahí, por los profetas, pero antes, después, por arriba, por abajo, en el reino del norte, en el reino del sur, antes, después de... en cualquier lado, no sabía dónde poner la imagen del profeta Jeremías. Pero ahora, estudiando, porque estudiando cualquiera sabe, entonces como estudiando cualquiera sabe, estudiando, dije, aquí está, aquí hay que buscar a Jeremías, en el reino del sur, y hay que ubicarlo aquí porque fue amigo de Josías, ¿ya? De este rey. Y él también era jovencito, no tan jovencito como Josías, pero alrededor de 17 años, 20 años, ¿ya? Más o menos. Ya era joven, tenía como 17 años, cuando el Señor lo llama a ser profeta, ¿ya? Ahora, yo leí el libro de Jeremías y yo decía, le dicen el profeta, ¿sabes cómo dicen a Jeremías, profeta? Llorón. ¿Pero te has leído Jeremías? Y dije, con razón. O sea, yo hubiese llorado mucho más. Yo hubiese sido la llorona, para contra llorona, sí me pasa eso. O sea, con razón era llorón, porque cualquiera en sus zapatos hubiese llorado. Cualquiera hubiese escrito las lamentaciones más tristes que las lamentaciones del libro de lamentaciones, porque pucha que había que lamentarse. Porque en realidad le tocó difícil a Jeremías. Él era, como le digo, jovencito, pero él terminó su ministerio no siendo jovencito, porque él le tocó atravesar todos estos reyes que yo le dije, ¿ya? Empezó por Josías, por Joacás, por Joaquín, por Joaquín, Sedequías. Durante todos esos reinados, él era profeta, él estaba en su ministerio. ¿Cuál es el problema? Que todos, excepto el primero, que era Josías, nadie, o sea, él era el único bueno, todo el resto eran malos. Y el problema es que ninguno lo escuchaba, ¿ya? Ninguno lo tomaba en cuenta y más encima decían que él estaba mintiendo, que él era un aliado de los babilónicos. Le pegaron, lo metieron preso, le sacaron la mugre e incluso lo tiraron dentro de un pozo que no tenía ni agua, ¿ya? Y ahí lo tiraron dentro del pozo y él ahí ahogándose en barras. Lo intentaron matar. Ahí entre las mismas personas que vivían en el pueblo de donde él había nacido, y empezaban a armar, si lo matamos, y empezaban ahí a armar planes para matar a Jeremías. Entonces pobre Jeremías sufría, y más encima él decía, va a venir la destrucción, Jehová va a destruir Jerusalén. Y venía otro profeta y decía, viene prosperidad, Jehová va a prosperar a Jerusalén. Y él decía, el rey decía, no, o sea, si tengo que creerle al que me predica de prosperidad y al que me predica de cosas malas, nada, me quedo con el que me habla cosas buenas. Entonces nadie quería escuchar a Jerusalén, o sea, a Jeremías, porque entonces decían, Jeremías es muy negativo, ya todo lo de malo, todo malo. Entonces nadie quería escuchar a Jeremías. Jeremías decía, nos va a venir Babilonia, nos va a atacar, pero el plan perfecto es aliarse con Babilonia, no se vayan contra Babilonia, porque Jehová está usando a Babilonia como instrumento, porque va a castigar a Jerusalén. Pero, y nos va a exiliar, y él les contaba todo el plan de Dios, y decía, entonces nosotros tenemos que irnos nomás a Babilonia y hacer familia allá y todo, cásense, tengan hijos, todo allá, porque ese es el plan de Jehová. Y por el otro lado venía profeta Ananías, que era falso profeta, y decía, no, ustedes tienen que aliarse con Egipto, porque Egipto los va a ayudar y nos va a salvar de la mano de Babilonia. Y decían, no, Ananías tiene razón, ¿ya?
Y él, así desesperado, tratando de que le creyeran. Y así fue el pobre ministerio de Jeremías, que decían, Jeremías está mintiendo, ya un palo, ya le pegaban, lo ataban, lo carcelaban, ya ahí preso por estar diciendo profecías que no se cumplen. Y ahí mientras estaba preso, se cumplieron sus profecías. Así fue el ministerio de Jeremías. Y por otro lado tenemos el profeta Habacuc, que es un libro chiquitito así, entonces uno si lo pasa rápido no se da ni cuenta que está en la Biblia, porque uno pasa y dice, se me perdió Habacuc. Cuesta encontrarlo. No es como los salmos, que uno le habla así hasta el medio y tiene un montón de capítulos y el salmo. Pero busque Habacuc. ¿Ya? Habacuc igual fue contemporáneo de Jeremías. ¿Ya? Y Habacuc también habló sobre lo que estaba pasando en ese momento, ya de este imperio babilónico que se veía, que se venía así como con toda la fuerza, y él ahí también estaba como medio lamentándose a través de poemas en que conversaba con el Señor. ¿Ya? Listo, ¿sí? ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Ya. Entonces, muere el último rey bueno que tuvo Jerusalén, que fue Josías, y cuando muere, en su lugar, como yo le decía, quedó su hijo Joacás, pero que fue un rey malo. Este rey ya tenía 23 años cuando empezó a reinar, y solamente reinó 3 meses, ¿ya? Porque aquí vino Egipto, ¿ya? Invadió Judá, y Joacás fue llevado preso y murió ya en Egipto, y quedó en su lugar entonces Joacim, ¿ya? Joacim tenía 25 años cuando empezó a reinar. ¿Y qué pasa? Que en este tiempo se debilita Egipto, ¿ya? El otro día el pastor nos preguntaba el domingo, cuando nos predicó el otro día de Jeremías, nos preguntó, en ese tiempo, ¿ya? ¿Cuáles eran los dos fuerzas, los dos poderes que habían en ese tiempo imperando? Y dijo, Babilonia, yo no estaba, pero yo de mi casa quería contestar, si yo no estaba aquí, yo de mi casa decía, Egipto. Entonces él dijo, Babilonia ahí, y yo decía, Egipto, de mi casa. Ya, pues Egipto era el otro. Porque estudiando, cualquiera sabe, ¿ya? Entonces era Egipto, pues tenían que contestar. Entonces, pero aquí Egipto, se debilita Egipto y se levanta fuertemente Babilonia, con un rey muy famoso, que se llamaba Nabucodonosor. Muy bien, ¿ya? El cinto callo, como el cinto callo, porque nadie más que le va a poner a su hijo Nabucodonosor, nadie. Así que ya, Nabucodonosor era ese, ya sabemos quién era, el rey de Babilonia. Ya, entonces, Babilonia luego se convierte en una tremenda potencia. Avancemos a la siguiente diapositiva. Y ahí yo le puse una foto de Nabucodonosor, ahí malo, con esa cara de malo, que tiene como mirada de malo, ¿sí o no? Entonces yo veo ahí y digo, esa foto como que es Nabucodonosor. Yo como que le hubiese ido a tomar una foto ahí a ese tiempo. ¿Ya? Yo creo que así es a su cara. Ya, pues entonces Nabucodonosor fue ahora a pelear contra Judá, ¿ya? Que Jeremías decía, va a venir Babilonia, va a venir, nos va a atacar, va a pasar esto, y pasó, pues ya. Y fue Nabucodonosor a pelear con Judá, venció a este rey Joacim y lo dejó bajo su dominio, ¿ya? Y aquí les puse un asterisquito porque de repente uno lee la Biblia y como que lee palabras que se las pasa nomás y como que ya se las sabía. Pero después cuando uno se pregunta, ¿entendí? Parece que no entendí nada. Y a mí me pasó eso porque yo dije, a lo mejor ustedes sabían, pero yo no, ¿ya? Entonces para acordarme yo se lo puse. ¿Ya? Entonces yo dije, el rey Joacim se convirtió en vasallo de Nabucodonosor. ¿Está claro? Bueno, pero a mí no me había quedado claro. Entonces yo le puse el asterisco ahí porque dije, ¿qué carajo es un vasallo? Yo no sé. ¿Ya? Entonces un vasallo, pues ahí, es una persona que juraba fidelidad a su señor. En este caso, el rey Joacim tenía que jurarle fidelidad a Nabucodonosor, ¿ya? Y este se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, o sea, se convertía en un rey como siervo de otro rey, ¿ya? Entonces ahora el rey Joacim pasaba a ser como el empleado, ¿ya? Como siervo fiel de este rey que lo tenía que mirar para arriba, que era Nabucodonosor, al cual le estaba ahora debiendo fidelidad
todo y el otro controlaba sus tierras, controlaba sus cosas. Eso es lo que pasó. Pero llegó un momento que Joacim dijo, no, ya no quiero hacer batalla de nadie, me voy a ir en contra de Nabucodonosor. Y ahí estaba Jeremías diciendo, no hay que hacer eso, porque la voluntad de Dios es que nosotros vayamos acá a Babilonia. Pero como no escuchaban al pobre Jeremías, fue y se puso en contra de Babilonia. Y que dice que el mismo Dios mandó a un grupo de los caldeos, porque caldeos son los mismos de Babilonia. ¿Ya? Cuando ustedes en la Biblia lean caldeos, son los babilónicos, son los mismos. ¿Ya? Entonces cada vez que dice los caldeos, usted dice, Nabucodonosor, Babilonia, lo mismo. ¿Ya? Entonces para que no se confunda. Porque uno ve tantos nombres a veces que no saben quién es quién. Caldeos, babilónicos, ¿ya? Entonces, él dice que el mismo Dios mandó a grupos babilónicos, sirios, moabitas, amonitas y todo, para que vinieran a atacar y destruir a Judá. Entonces, tenía razón, Jeremías, tenía razón. Pero igual le seguían pegando y metiéndola al pozo y todo, ¿ya? Pero tenía razón, vinieron, lo atacaron a Judá para que se pudiera cumplir la palabra que el Señor había estado profetizando por medio de su profeta. Entonces viene este Nabucodonosor y se lleva a Joacim encadenado y se lo lleva hasta Babilonia y allá muere Joacim. ¿Ya? Sigamos. Ya, pues me faltó decirle que cuando se llevó Joacim, encima se robó cosas porque era bien ladrón. Se llevó cosas del templo, se llevó utensilios del templo y no se le ocurrió nada mejor que decir, me las llevo del templo de Jerusalén y las pongo en mi templo de Babilonia. Ya, y se robó cosas. Entonces yo les puse un mapa acá para que ustedes vieran. ¿Ya? Acá en verde tenemos el nuevo imperio babilónico, ahí entre medio, al centro más o menos de este mapa verde, dice Jerusalén. ¿Ya? Allá tenemos Babilonia hacia la derecha. Y acá, hacia la parte inferior izquierda, dice el reino de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el imperio babilónico empezó a crecer tanto, a ser tan importante dentro de la región, a tomar tanta fuerza, y encima era tan malo, que el mismo Egipto, que había sido anteriormente un faraón así como tan importante, de repente empezó y se escondió ahí y no salió más. ¿Ya? Dice que este faraón se quedó ahí escondido dentro del propio Egipto y no quiso volver a salir. ¿Ya? Entonces ahí vemos por qué. ¿Ya? Y ahí vemos el imperio babilónico haciéndose cada vez más fuerte. ¿Ya? La siguiente. Otra cosa que yo descubrí, que a lo mejor ustedes sabían, pero yo no, que la Biblia no está ordenada cronológicamente, ¿ya? Entonces yo pensaba que era llegar, tomar la Biblia y empezar a leer así fuerte y derecho, y que de repente íbamos a llegar así como hasta el último libro del Antiguo Testamento, leyendo del primero hasta el último y se iba a contar como una novela. Pero no es así. Entonces, para poder leer esta historia, yo de verdad les dije cuando empecé este estudio, les tengo un regalo, ¿ya? Yo siento que a lo mejor ustedes no lo van a valorar tanto, pero si ustedes se ponen a buscar, si encuentran esto mismo así ordenado en internet, no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, me mandan el link, por favor. Porque la verdad ha sido un tremendo trabajo ir paseándonos entre leyendo Crónicas, Reyes, Daniel, Jeremías, Ezequiel al mismo tiempo, porque todas las cosas iban pasando simultáneamente y no hay un estudio que yo haya encontrado por lo menos y que podamos encontrar todo ordenadito así, donde en la misma diapositiva nos pongan Crónicas, Reyes, para poder ir viendo qué pasó en el tiempo, ¿ya? Entonces, generalmente estudian Reyes, después estudian Crónicas, donde se repite la misma historia, estudian Jeremías aparte, estudian Ezequiel aparte, estudian Daniel aparte, pero cuesta un poco ubicarse en el tiempo, ¿ya? Entonces, yo por eso les dije, les traigo un regalo para que ustedes entiendan hoy día el contexto histórico de lo que está pasando
del libro más importante que debiera ser para nosotros, ¿ya? Un día una sobrina mía, la Kira, esta rubiecita, la hija de la Marisol, que la mayoría la conoce, me decía, ella entró a algunas clases un tiempo, y me decía, es que yo estoy impactada de que ustedes como cristianos basen su vida en la Biblia y no la estudien, me decía ella, ¿ya? Entonces dije, pues como que de verdad me retó esa palabra, ¿ya? Yo me sentí realmente, tenía razón, y dije, no, esto es un desafío, un reto para mí, tengo que estudiar este libro porque estoy basando mi vida, mis principios, mi fe en un libro que tengo que estudiar, ¿ya? Entonces, volvemos acá, y dentro de todo esto que estaba pasando, ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver Daniel? ¿Ya? Porque uno dice Daniel, y lo primero que se le viene a la mente es como Daniel, el foso de los leones, o el ayuno de Daniel, ¿ya? Esas cosas como que uno relaciona con eso, pero a lo mejor no lo relaciona con que vinieron los babilónicos, fueron hasta Jerusalén, secuestraron a algunos jóvenes y se los llevaron a Babilonia en este tiempo, ¿ya? Y uno de esos jóvenes que fue secuestrado y fue exiliado y se lo llevaron a Babilonia fue Daniel, ¿ya? Entonces usted cuando diga, ¿de dónde salió Daniel? ¿Y por qué Daniel vivía en el palacio de Nabucodonosor? Por eso, por eso. Entonces si usted nunca antes se lo había preguntado, igual le doy la respuesta, ¿ya? Eso, por eso. ¿Ya? Entonces vino Daniel, en este periodo dice, en el tercer año del reinado de Joacim, vino el rey Nabucodonosor y le dijo ahora al jefe de los eunucos, que se llamaba Aspenaz, y le dijo que trajese de ahí de los judíos a puros jóvenes que fueran así, calladitos, de buen parecer, que fueran cultos, que fueran inteligentes, ya que fueran sabios, y le dijo, y enséñale el idioma de los babilónicos y la escritura babilónica, le dijo, y les cambiaron nombre. Y de ahí se fue, eligió a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, que le cambiaron a nombre babilónico y le pusieron Beltasar, Sadrach, Mesac y Abednego, que son con los nombres que generalmente uno los conoce, ¿ya? Pero fueron jóvenes que fueron exiliados, que fueron secuestrados, se los llevaron de Jerusalén y llegaron hasta Babilonia en este tiempo. Entonces, si usted lee el libro de Daniel, tiene que acordarse que simultáneamente está pasando esta historia en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, en Jeremías y en Ezequiel. Ya, eso es lo que estaba pasando. Entonces dice, ¿por qué tuvo muchos honores este profeta Daniel? Porque en ese mismo tiempo Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que se lo interpretara, pero lo malo es que no se acordaban cuál era el sueño. Entonces trajeron a Daniel y Daniel, con la sabiduría que le dio el Señor, fue capaz de descifrarle el sueño y de más encima decirle qué fue lo que soñó, ¿ya? Y él dijo, tiene razón. Por eso que él lo puso incluso jefe de los sabios en Babilonia. Por eso es que de repente vemos a Daniel ubicado ahí, ¿ya? Ahí en la corte de Babilonia. ¿Listo? Avanzamos. Ya, pues yo le había contado que moría Joacim y reinaba Joaquín, ¿ya? Joaquín tenía tan solo 18 años y reinó solamente 3 meses porque hizo lo malo, ya también hizo lo malo, ya lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho su antepasado. Entonces, de aquí en adelante yo quiero que ustedes pongan mucha atención en lo que les voy a contar, porque nosotros hemos hablado muchas veces, hasta cantamos de estas cosas, cantamos, hablamos de cuando Jerusalén fue destruida y de la cautividad de Sion y cuando el Señor volvía de la cautividad a su pueblo y todo eso. Pero, ¿cuál cautividad? ¿Cuál cautividad de Sion? ¿Cuál cautividad de Jerusalén? ¿Cuándo fueron cautivos? ¿Cómo y por qué? ¿Y cuándo y dónde? Acá, por acá. Entonces, vino Nabucodonosor y atacaron a Jerusalén y lo que hicieron la sitiaron, ¿ya? Entonces yo le puse aquí otro asterisco más, porque ¿qué es una ciudad sitiada? Yo le puse el torpedo, ¿ya? Entonces es como una estrategia de guerra que en vez de ir directamente así como, vamos a ir a matar a todos los israelitas que están aquí en Jerusalén, ¿qué hacen? En vez de ir directamente a matarlos, amurallan la ciudad o rodean la ciudad, ¿sí? Y empiezan a acampar los soldados babilónicos por fuera
Jerusalén, ahí, amurallada la ciudad, y ellos afuera, ahí haciéndole guardia, para que nadie pudiera entrar ni salir, ¿ya? Para que no pudieran ir a pedir ayuda, para que no pudieran ir a comprar alimentos, para que no pudieran entrar alimentos a la ciudad. Entonces eso no duró tanto, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan en pandemia, que tuvimos hace poquitos años atrás, ¿no? ¿Cuánto tiempo duramos sin poder salir de nuestra casa? ¿Ya? Nosotros tuvimos estas cuarentenas totales, entre comillas, que duraron, no sé, las totales yo creo que 4 meses, no recuerdo muy bien, pero era como que nosotros sentíamos que no estaba el fin del mundo porque teníamos que estar dentro de nuestra casa. No estábamos en guerra, pero había una pandemia en que nosotros teníamos como miedo de salir, que va a venir el COVID, nos va a matar. Salíamos así, voy a comprar pan, ¿a quién vamos a sacrificar de la familia? Ya, voy yo a comprar pan y veíamos globos blancos en todos los pasajes, así, y era como, oh no, se murió el vecino, tenía COVID, ¿ya? Y ahí era como toda esta tragedia. Sin embargo, no, la verdad no había hambre, pero había protestas donde la gente decía, como estamos pasando hambre, no podemos ir a trabajar, sí, y empezó a haber todo un problema económico. Entonces imagínense esto, pero multiplicado así por 1000, donde toda la ciudad está amurallada, donde no pueden entrar, no pueden salir, están en una cuarentena así, total, no entra nadie, no sale nadie, está sitiada, y empezó a pasar que ellos empezaron a pasar hambre, empezó a secarse sus pozos, empezó a escasear la comida, empezaron a morir los más débiles, morían los niños, morían los abuelitos, la gente salía a las calles de Jerusalén y veía muerte, muerte, muerte y hambre, ¿ya? Hambre, pobreza, muerte, enfermedad por todos lados, y veían a un ejército babilónico rodeando todo Jerusalén. Así estuvo sitiada Jerusalén, y vino este rey Joaquín, y fue sacado por Nabucodonosor, se lo llevó junto a su mamá, a sus siervos, a los príncipes, a los oficiales de Babilonia, se lo llevaron y se llevó todos los tesoros que encontró en el reino, en el templo de Salomón, y se los llevó también, ¿ya? Aquí yo le puse ese dibujito ahí para que hoy ustedes se imaginen más o menos, ya estaba el templo, ya, así siguiente. Y en ese tiempo, como les decía, había muchas cosas pasando al mismo tiempo. Se habían llevado a algunos jóvenes exiliados hasta Jerusalén. ¿Me están siguiendo la historia? Ya. Entonces, se llevaron a algunos jóvenes, se le llevaron hasta Jerusalén. Entonces, dentro de estos jóvenes que se llevaron a un sacerdote que se llamaba Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote que tenía 25 años cuando estaba ahí en Babilonia, pero ya habían pasado 5 años en que seguía exiliado allá en Babilonia, y de repente él estaba ahí sentado a la orilla del río junto a los otros exiliados ahí, y aparece y de repente sucede algo así fenomenal, maravilloso, y es que de repente se le aparece la gloria de Dios ahí en medio de Babilonia, y él tiene una gran visión. Sobre la mano, una mano más buena. Ya, empezó a tener una gran visión en que él ve unos seres vivientes. ¿Ya? Yo no le traje imágenes hoy día, pero imagínense ustedes, unos seres vivientes que tenían 4 cabezas. Cabeza de hombre, cabeza de buey, cabeza de águila, cabeza de león, ¿ya? Y tenían como una especie como de rueda abajo, y esta rueda dice que tenían ojos por todas partes, por dentro, por fuera, y había fuego así en el cielo, y de repente ahí empieza a aparecer un trono, y en el trono venía sentado una imagen como de persona, como de hombre, pero había como fuego a sus pies, y de repente se quedó una imagen como de un arcoíris, y era la presencia del Señor presentándosela ahí en medio de los malvados babilónicos a este Ezequiel, donde le ordena a que sea su profeta, ¿ya? Y este profeta tiene que llevar su mensaje a los judíos.
¿ya? Y desde entonces el profeta Ezequiel empieza a cumplir su ministerio. Nosotros tuvimos toda una clase que la dedicamos al profeta Ezequiel, que no se las voy a contar hoy día, pero donde sacamos como conclusión que en realidad Ezequiel fue un poco casi como un artista callejero, en verdad, ¿ya? Porque lo veíamos y es como que no podíamos creer lo que estábamos leyendo, como que de nuevo dije, no, esto lo pusieron en la Biblia recién, ¿eh? Yo no lo había visto nunca, pero estaba, ¿ya? Yo no lo había visto, pero estaba. Ay, ahí me buscaron una imagen de apoyo, algo así, que tenía cabeza de hombre, de buey, de león, de águila, que quedó para atrás, no sé, que tenía patas como de cerro, que tenía ruedas abajo y estas ruedas tenían ojos por todas partes y andaban en todas las direcciones. Algo así eran los seres vivientes que él estaba viendo. Gracias ahí por el apoyo audiovisual, ¿ya? Para los que no tenían tanta imaginación. Ya, pues, el profeta Ezequiel, usted a lo mejor se van a acordar de estas cosas que yo le voy a contar. Acuérdense. Ya, por si no lo ha leído, como a mí me pasó que no lo había leído y yo quedé sorprendida, dije, esto es nuevo en la Biblia, lo escribieron recién. Ezequiel, el Señor le mandó, por ejemplo, a que fue tomar un ladrillo e hiciera como una maqueta y presentara la maqueta ahí delante de todos y dijera, esto es lo que va a pasar, aquí está Jerusalén, está sitiada ahí. Yo le puse ahí, pues, más o menos, ¿ya? Entonces hizo una maqueta y dijo, aquí está sitiada, van a llegar los babilónicos, va a pasar esto. Pero más encima el Señor le dice, mira, anda y di lo que yo te estoy mandando. Puede ser que te crean, puede ser que no, ¿ya? Porque si ellos tienen un corazón duro, no me quieren escuchar a mí, así que a ti no te van a escuchar. Porque como no me quieren escuchar a mí, que soy Dios, no te van a escuchar a ti, que lleva mis palabras. Entonces más encima Ezequiel hacía todo esto, sabiendo que nadie le iba a escuchar, ¿ya? Entonces él decía, voy a hacer la maqueta, me voy a poner aquí en medio, y toda la gente, nadie lo quería escuchar, ¿ya? Después viene y le hace hacer un montón de señales, ¿ya? Por ejemplo, le hizo hacer una señal de acuéstate 390 días hacia tu lado derecho, después 40 días hacia tu lado izquierdo, y en ese tiempo tienes que comer pan con ciertos cereales y cocido con estiércol, ¿ya? Así, y le decía, porque así de inmundo es el pecado que ha subido acá, que sí, hasta mi trono. Y le decía, ahora anda y córtate el pelo con una espada, y córtate la barba con una espada, y divídela en 3. Y cuando se divide en 3, le dice, y con una porción vas a ir y la vas a quemar. Y él, por eso yo decía que era como un artista callejero, porque delante de toda la gente así como, ya esto va a pasar, cortándose el pelo con una espada, y ahí pesando el pelo, y con este tercio de pelo esto va a pasar, y lo quemaba. Y después decía, y con este otro tercio de pelo, lo corpicaba con una espada, y con este otro tercio de pelo lo tiraba al viento, y después explicaba, decía, porque así como este que fue quemado, muchos van a morir de hambre y van a morir de pestes, ¿ya? Y todo. Después decía, como este que fue cortado, van a morir a filo de espada. Y como este que tiré al viento, es porque muchos van a ser esparcidos. Entonces ahí hacía su demostración. Ya era más trónico que yo, tratando de que la gente me escuche. Decía, ya, así estaba Ezequiel haciendo sus demostraciones. Pero aún así nadie escuchaba a Ezequiel. Ya, sigamos. Entonces Ezequiel, él era, como se habrán dado cuenta, era como contemporáneo con Jeremías y con Daniel. Pero Jeremías estaba ejerciendo su ministerio ahí donde las brasas queman, estaba ejerciendo su ministerio ahí en medio de todos los judíos que no lo querían escuchar en pleno Jerusalén. Ezequiel estaba ejerciendo su ministerio en medio de los exiliados que estaban en Babilonia y Daniel estaba ejerciendo su ministerio en medio de la corte babilónica, pero todos en el mismo tiempo. Entonces viene este rey, viene Nabucodonosor y como ya no estaba más por rey este rey que la había traicionado, que era Joaquín, entonces nombra como rey a Sedequías, pero dice,
ahora Sedequías también va a ser mi vasallo y él me va a hacer caso. Ya yo lo voy a tener ahí como rey de Jerusalén, pero yo voy a ser su rey. Pero Sedequías llega un momento en que también dice, no, yo voy a traicionar a este babilónico, porque habían profetas que le decían, no, si todo va a estar bien y va a venir a Egipto y nos va a apoyar. Pero Egipto nunca lo apoyó y de repente viene, se levanta Sedequías contra Nabucodonosor, pero Nabucodonosor se enojó mucho y quiso castigar a Jerusalén, quiso castigar a Judá por haberlo traicionado. Vamos a avanzar. Ya, entonces como le decía, Sedequías se rebeló contra él y vino este rey de Babilonia con su ejército contra Jerusalén y los vuelve a sitiar, levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año número 11 del reinado de Sedequías, que fue el último año porque ahí ya terminó Jerusalén. ¿Ya? Y como yo les decía, había mucha hambre. Yo puse ahí esta imagen para que ustedes se hagan más o menos una idea. Estaba toda Jerusalén sitiada y ahí la gente dentro de la ciudad pasando hambre, todos entre ellos encerrados, sin poder salir, sin poder comprar, sin poder vender, fuera de la ciudad, todos ahí tensos, odiándose ahí entre ellos. La siguiente. Y esto es por el asedio que hubo en Jerusalén, ya este estado de sitio que tenían. Entonces, como yo les decía, los babilónicos eran expertos en esta estrategia de guerra. En vez de ir directamente a matarlos, los dejaban ahí rodeados hasta que ellos se iban muriendo solos. Los tenían ahí encerrados. Ya era una estrategia muy cruel, pero que le fue muy efectiva a los babilónicos. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, más desesperación, más hambre, más muerte. A la siguiente. Ya, entonces, Nabucodonosor no tenía ninguna intención de salirse de ahí. Ellos seguían cada vez muriendo más y más. Y cada vez que hacían mal los alimentos, cada vez había más enfermedad. Vamos a pasar rápido nomás por aquí. Y les puse esta diapositiva porque yo quiero que ustedes se imaginen el estado anímico en que estaban en ese momento los judíos, en que estaban, como yo les decía ahí, encerrados y con hambre y con enfermedades, cruzándose con muerte por todos lados, sabiendo que estaban encerrados literalmente, que los egipcios que le habían prometido que lo iban a ir a ayudar, nunca le fueron a ayudar. Entonces había una gran desesperación, una gran tristeza. Entonces cuando ustedes vuelvan a leer el libro de Lamentaciones, léanlo por favor en este contexto. A mí me pasaba antes, yo no sé si ustedes eran de la vieja escuela, pero yo era de la vieja escuela pentecostal, que yo recuerdo que había muchos hermanos que para poder predicar y para poder sentir que en realidad estaban siendo como inspirados por el Señor para poder predicar, lo que hacían era tomar la Biblia, abrirla en cualquier parte y eso es lo que el Señor quería hablar, ¿ya? Así como al azar, como a la suerte. Entonces, si la abrían aquí y cayó en tal página, ya, bueno, eso justo era la voluntad del Señor. Aunque más bien me parece que es como al azar. ¿Ya? Y entonces de repente caían en Lamentaciones y decían, no, van a venir puras desgracias porque el Señor me dio en Lamentaciones y porque además no entendían el contexto en que se escribió el libro de Lamentaciones. ¿Ya? Entonces ustedes días cuando lean Lamentaciones entiendan lo que fue escrito por el mismo Jeremías, al que le llaman el profeta llorón, escribió este libro de Lamentaciones en este contexto. Suena una alarma que creo que es de la pastora Damaris, no sé, por acá. Suena un celular con una alarma. Ya, avancemos. Entonces de repente se abre una brecha, se abre una puerta en esta ciudad amurallada y entonces el rey Sedequías intenta huir con sus soldados, pero los soldados babilónicos que estaban alrededor toman a este rey, se lo llevan cautivo, toman a estos soldados que también intentaron escapar y dispersan al ejército judío
y se llevan al rey de Sedequías, que era el rey de los judíos, se lo lleva ahí hasta el rey de Babilonia, ya para que pronuncie una sentencia. Le dice: aquí le tenemos un regalo, le traemos a este Sedequías, que es el rey que usted puso por rey de judíos, que es un traidor. Ahí se lo traemos, usted haga con él lo que quiera. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Degolló enfrente de Sedequías, degolló a sus hijos, para que Sedequías viera lo que le estaba haciendo a sus hijos, y los degolló. Y luego de que había visto eso, le sacó los ojos, ¿ya? Porque le dijo: esto va a ser lo último que vas a ver. Y le sacó los ojos al rey Sedequías. Y luego de eso fue y lo mató, ¿ya? Entonces ese fue el último rey que tuvieron los judíos. Y ahí se van cautivos a Babilonia, ¿ya? Y así es como termina el reino del sur. Avancemos a lo siguiente. Entonces, estos babilónicos, que son los mismos caldeos como le dije, eran igual unos ladrones, llegaron, quebraron las columnas de bronce. Yo les puse esa imagen ahí, donde el templo está intacto todavía, pero se lo puse para que se hicieran una idea de las columnas de bronce. Cuando hablamos de las columnas de bronce, ¿ya? Son esas columnas que están ahí como en la puerta del templo. Las quebraron y tomaron el bronce y se lo robaron. Además dice ahí que las basas y el mar de bronce también se lo llevaron. Yo cuando leí dije: las basas, ¿qué basas? ¿Eso estará bien escrito? Entonces busqué y decía que la palabra basas como que solamente la encontramos en la Biblia, que no es una palabra como de uso en el español, pero que posiblemente signifique como el cimiento de las torres, ¿ya? El cimiento de estas torres de bronce, como las bases, ¿ya? Y el mar de bronce. Y el mar de bronce es esa imagen que ustedes ven allá, con esos bueyes abajo. Entonces era una estructura bien grande, que está, en la Biblia está escrita en pie, pero como nosotros no calculamos nada en pie, yo lo traspasé a metros, y decía que medía más o menos 4,5 metros de diámetro, aproximadamente 2 metros de alto y medio metro de profundidad, y estaba sobre estos bueyes de bronce. Entonces, cuando la Biblia ustedes lean alguna vez que diga el mar de bronce, se refiere a esa fuente que está allá, pues esa fuente de bronce. También, ya se la robaron, la destruyeron y se llevaron el bronce, ¿ya? Y se robaron todos los utensilios que encontraron en el templo de Salomón. Todo el bronce, todo el oro, toda la plata, todo se lo robaron. Y después se fueron a la ciudad de Jerusalén y fueron y destruyeron todas las casas de los judíos. Se robaron todo lo que encontraron en las casas de los judíos. Robaron todos los tesoros. Y hubo una devastación, pero en todas partes. Vamos a la siguiente. Yo le estoy contando esto como una película. ¿Ustedes se lo imaginan o no? Ya, yo creo que ustedes se lo imaginan así como una película y le estoy contando. El actor allá, acá, todo lo que está pasando. Entonces, en el año 19 de este rey malo, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, con esa cara que yo les puse ahí, ese rey malo vino a Jerusalén. Y él tenía un capitán de guardia que también era malo, ya se lo eligió y lo eligió malo, y se llamaba Nabuzaradán, ¿ya? Un hombre tan lindo como Nabucodonosor, pero este era Nabuzaradán, se llamaba, y él era tan malo como Nabucodonosor, y él hizo lo que ustedes ven ahí, quemó la casa de Jehová, ¿ya? Entonces, sin bastarle ya toda la destrucción que habían hecho, todo lo que habían roto, todo lo que se habían robado, quema el templo, ¿ya? Entonces se quemó el templo que había construido Salomón, y fue y además quemó el palacio del rey, y fue a quemar todas las casas de todos los príncipes, ¿ya? Cosa que no quedara nada de las cosas reales, nada parado, todo quemado, ¿ya? Y derribaron todos los muros que estaban alrededor de Jerusalén, fueron hasta el pueblo, se llevaron todo lo que había quedado, se robaron todo, se llevaron a la gente. Lo único que dejaron fue a los más pobres para que se quedaran cuidando las viñas. Todos se llevaron todo lo que encontraron. Vamos a la otra. Fue una
una violencia tal. Entonces imagina ese escenario de lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces cuando usted vuelve a leer todos estos libros de Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, acuérdense que esto es lo que estaba pasando. Este caos, este nivel de violencia, todo destruido, todo quemado, todas las casas rotas, todo Jerusalén estaba en el suelo. Una ciudad que alguna vez había sido próspera y llena de vida, de repente estaba todo en el suelo, todo estaba destruido. Había una destrucción total. ¿Ya? Además, se llevó Nabuzaradán, consejeros del rey, escribas, ya que eran los que iban contando ahí la historia en el ejército, se llevaron a 70 varones del pueblo. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Los hirió y los mató. ¿Ya? Entonces, así fue como fue destruida Jerusalén. No me acuerdo si es la última. Esta es la última. Y entonces, después de toda esta destrucción, viene lo que se conoce como el exilio babilónico. Entonces, si algo le causó así como duda, curiosidad, extrañeza, usted llega a su casa y escribe ahí exilio babilónico. Exilio babilónico, y le va a contar todo esto y más. ¿Ya? Y después de que ya estaba todo destruido en Jerusalén, no dejaron nada parado, todo se lo robaron o lo quemaron, entonces exilian, o sea, se llevan de Jerusalén a la gente de Jerusalén, ¿ya? Se llevaron a los judíos hasta Babilonia. Eso es lo que se conoce como el exilio, ¿ya? Entonces, solamente quedaron ahí un par de personas que eran también de los más pobres, que lo dejaron ahí para que ellos siguieran cuidando la tierra. ¿Me siguieron en toda la historia? Qué bueno. Qué bueno. ¿De qué profeta hablamos hoy día? Dígame un nombre, uno. Ezequiel, Jeremías, Daniel y Habacuc, que es el alma. Ya de esos 4 profetas hablamos hoy día. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho que me pusieran atención. Ya, ¿y cómo se llama este rey malo que era de Babilonia? Nabucodonosor. ¿Por qué estudiando? Cualquiera sabe. Que ya, entonces ahora usted va a saber. ¿Ya? Entonces cuando cantemos de la cautividad de Sion es porque había esperanza, porque estos profetas contaban todo esto malo que iba a pasar, pero además ellos decían que iba a venir una esperanza. ¿Ya? Entonces, hace un tiempo atrás yo les prediqué sobre Isaías y les decía que el profeta Isaías se conoció como el profeta mesiánico, porque habló mucho de Jesús. Entonces, él también decía que iba a venir destrucción y todo, pero había una esperanza. Yo hoy día les prediqué de esto, en realidad como un estudio, porque de verdad yo quería que ustedes lo supieran, porque no tenemos muchas instancias para hacer esta clase de estudios. Algunos no sé si están aburridos o están odiando en este momento, pero de verdad hay gente que paga mucho dinero para poder tener un estudio bíblico y poder aprender este tipo de cosas. Por eso le digo, valórelo en su corazón. Porque tenemos que saber de la Biblia, ¿ya? Porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, siempre y cuando nosotros la leamos. Porque si tenemos la Biblia cerrada, no nos alumbra nada y nosotros no sabemos realmente qué fue lo que pasó y cualquiera puede venir de afuera y engañarnos, ¿ya? Así que mi invitación siempre es a poder saber, conocer de la Biblia, porque es la base de nuestra fe como cristianos, ¿ya? Y a pesar de todo esto oscuro y negro que estaba pasando en Jerusalén, yo decía que tenían además siempre al final un mensaje de esperanza. De hecho, en medio de Lamentaciones, que leía el libro de Lamentaciones, y son de verdad puras lamentaciones, se dice, oh Jerusalén, tú que de aquí, que acá. Pero, por ejemplo, llama la atención que dentro de todo lo que está escrito en Lamentaciones, que son solo 5 capítulos, pero casi en el último versículo, dice, en el 19, dice, Lamentaciones 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Ya? Entonces, cuando veamos que todo está mal, que todo está malo y que el Señor da una palabra y la abrimos y nos dan lamentaciones y decimos, no, si
que todo va a estar mal, no. Porque tú, Jehová, eres Dios, ¿ya? Porque tú, Jehová, eres Dios y tú permanecerás para siempre. Así que, aunque todo esté mal, aunque leamos la Biblia y el Señor nos dé una palabra en Lamentaciones, en Jeremías, o este tipo de cosas, y veamos que a nuestro alrededor todo se está destruyendo, que todo lo estamos perdiendo, que materialmente a lo mejor vemos todo oscuro, todo negro, aunque haya enfermedad, aunque haya pobreza, aunque haya hambre, aunque no haya trabajo, aunque pase lo que pase, nuestra esperanza del Señor está en el Señor, porque Él permanece siendo Dios para siempre. Amén. Amén. Así que hasta aquí es la palabra del Señor en el día de hoy. Muchas gracias por su atención, porque los vi muy atentos. Así que muchas gracias a todos por su atención. Amén. Le entrego el micrófono a nuestra pastora.